Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este poder del Señor de curar, de hacer milagros, era solo de Él porque Él es Dios. Pero el Señor quiso que sus apóstoles, y ha pasado después no solo con ellos, sino con los santos, incluso en vida, pienso los milagros, por ejemplo, de un San Martín de Porres o de un San Antonio de Padua, el Señor quiso que sus apóstoles tuvieran también ese poder como una delegación suya. Hay muchos relatos, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos cuentan esos milagros que hacían aquellos primeros discípulos de Jesús y después a lo largo de la historia. Uno de estos apóstoles que pasa por ser el especialista en las causas perdidas, en los problemas más difíciles, es el apóstol San Judas, cuya fiesta, junto con la de San Simón, hoy celebramos. La tradición nos dice que fue hasta la región, el país de Armenia, hoy reducido a un pequeño país rodeado de musulmanes, pero entonces mucho más grande, para curar a su rey, que es el momento en el cual los armenios se hicieron cristianos, pasando a ser la primera nación cristiana en la historia. Llevó, para curar al rey, llevó colgado a su cuello el mandilion, es una palabra griega, que era un lienzo doblado en 4 partes y que tenía el rostro de nuestro Señor. La tradición no dice si es el mismo lienzo de la Verónica, aquella mujer piadosa que en el camino del Calvario puso un paño en el rostro de Jesús para limpiarle un poco la sangre y que quedó impregnada su rostro, su cara, su figura en ese paño. Según la tradición, ese se venera, por ejemplo, en Alicante, la Santa Faz. No sabemos si es el mismo o otro. La tradición dice que llevó el mandilion y que esa reliquia maravillosa se la mostró al rey de Armenia. Él tocó su cuerpo con ella y se curó. Ciertamente el rey de Armenia se convirtió, y la historia, y eso ya no es tradición, dice que fue el primer rey cristiano y por lo tanto su reino se hizo cristiano. En todo caso, San Judas lo demuestra la realidad de tantos y tantos y tantos milagros. Es un gran intercesor. Insisto, porque hay catequesis que hay que dar una y otra vez, los milagros los hace Dios, pero los santos son intercesores.
Los protestantes dicen que eso es una herejía, una barbaridad, pero también los protestantes, incluso las sectas más rabiosísimamente anticatólicas, también los protestantes rezan unos por otros. Es que esa oración por un padre, por un enfermo, esa oración que hace el pastor protestante por una persona que le pide que rece por él, ¿no es un acto de intercesión? Y cuando hay un acto de intercesión es porque se espera algo, se espera que Dios acoja esa petición. Por lo tanto, la oración por las personas a las que amamos, que nos piden que recemos por ellas, también la oración por los difuntos, porque los difuntos siguen vivos, es algo que la Iglesia hizo desde el primer instante, siendo siempre consciente de que los milagros los hace Dios nuestro Señor. Pero hay que decir algo más de San Judas, aparte del hecho de que es y sigue siendo el santo al que podemos acudir en situaciones desesperadas, como por ejemplo lo es Santa Rita, a la cual tengo una especial devoción. Hay un momento en el que aparece, son muy pocos esos momentos en el que aparece San Judas en el Nuevo Testamento, en un contexto muy especial, la última cena. Y en ese momento Judas, habló de Judas Tadeo, no de Judas Iscariote el traidor. Judas le dice a Jesús: Señor, ¿por qué te manifiestas a nosotros y no a todos? Hay una preciosa meditación del Papa Benedicto XVI comentando esta pregunta de Judas, este momento de la última cena. Y dice el Papa Benedicto: es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué motivo, Señor, yo te veo? Yo creo en ti. Yo, pecador como soy, quiero amarte. ¿Y por qué motivo este otro? Mi hijo, mi amigo, mi hermano, mi padre, mi compañero de trabajo, que quizá ha recibido una mejor formación que yo, que ha tenido unos padres más católicos que los míos, o que ha tenido una educación en un colegio católico que yo no he tenido, en fin, ¿por qué él no? Conozco padres que son sinceramente católicos. Algunos han tenido una conversión y ya había pasado la época fundamental en la educación de sus hijos y claro, no pudieron transmitir una fe que en ese momento no tenían. Pero otros han sido siempre devotos creyentes, amantes del Señor, y han intentado transmitir la fe. Y quizá lo han conseguido, pero no con el entusiasmo, con el amor sincero que ellos tienen. Y les duele. ¿Por qué mi hijo no va a misa? ¿O por qué va a misa y nada más? ¿Por qué? San Judas hace esta pregunta. ¿Por qué te manifiestas a nosotros y no a todos? ¿Por qué Cristo resucitado, aquel en cuyo cuerpo glorioso Santo Tomás metió los dedos en el agujero de los clavos? ¿Por qué Cristo resucitado se apareció a aquellos? No se me aparece a mí, a ti, a ese que no tiene fe, a ese que la tiene pero no practica. ¿Por qué? Decía el Papa Benedicto, meditando sobre esta pregunta, decía: no lo sé, no lo sé. No tengo respuesta para esa pregunta, pero sí que hay una cosa importante. Cristo resucitado, el milagro, el gran milagro y el resto de los milagros ocurrió, siguen ocurriendo. Pero hay otra aparición de Cristo resucitado, que es la aparición que se tiene que producir en ti o en mí. Y esa quizá no sea igual de convincente. No hay que olvidar que muchos vieron los milagros de Cristo y no creyeron en él. Pero esa aparición que tiene lugar en ti o en mí, decía el Papa Benedicto, esa aparición es la que tú puedes hacer para colaborar con Cristo. Es decir, tu comportamiento,
tu amor, tu perdón, tu generosidad. Llevar tu cruz unido a Cristo y por lo tanto con alegría. Tener paciencia. Aguantar con paciencia los defectos de las personas con las que vives. Tener paciencia también contigo mismo y no rendirte y volver a empezar una y otra vez. Poner una sonrisa o un silencio cuando querrías dar un grito. Cristo se está apareciendo en ti. Es decir, a través tuyo se produce un milagro. El milagro de la resurrección de Cristo, no en el sentido de aquellos milagros de la resurrección de nuestro Señor en los 40 días que van desde la resurrección hasta Pentecostés. Me refiero al milagro de que si tú eres capaz de amar, de perdonar, de ser generoso, de cumplir tu deber, de no corromperte, si tú eres capaz de eso es porque Cristo está actuando en ti. Y Cristo no se va a parecer a esa persona para que meta sus dedos llenos de dudas en el agujero de sus clavos. Te vas a parecer tú. Se va a aparecer en ti. Y te va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué perdonas? ¿Por qué ayudas a tu enemigo? ¿Por qué vuelves a empezar? ¿Por qué pides perdón? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres capaz de ser feliz en medio de tantos problemas. ¿Por qué? Y entonces tú tendrás que contestar, Cristo es mi fuerza, Cristo es mi consuelo, Cristo es mi alegría, Cristo es mi paz, Cristo es mi esperanza, Cristo está vivo. Y yo, que soy un pecador, soy la prueba de eso. Haz que Cristo se aparezca a través tuyo y pide milagros a los santos, a Dios directamente, a la Santísima Virgen, Reina de los Santos, pide milagros. Los milagros existen y muchas veces no sabemos por qué no el Señor los concede, pero muchas veces si no los concede es porque no tenemos suficiente fe. Que así sea.